A Dios gracias, una vez más podemos encontrarnos en esta ocasión para hablar sobre el Corpus Christi. Jesús, el pan de vida, es nuestro tema de hoy. En estos días, después de la Pascua, en que Cristo ha resucitado y hemos celebrado la fiesta de Pentecostés, donde, como dice el apóstol Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo ha descendido sobre la comunidad cristiana, los apóstoles. Fíjense que estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi. ¿Qué significa eso? Es una palabra en latín que quiere decir el cuerpo de Jesús. En realidad la fiesta se llama el cuerpo y la sangre de Jesús. Y celebramos un misterio maravilloso, que Jesús, a través del Espíritu Santo, se queda con nosotros. Allá cuando el Evangelio de Juan y los demás evangelistas nos cuentan que Jesús sube al cielo, Jesús hace una promesa, la promesa de estar con nosotros todos los días de la vida. Esta promesa, Nancy, esta promesa, amigos, es maravillosa porque se cumple en cada Eucaristía. Es una gran festividad que como cristianos nos alegramos de vivir y llevamos a nuestros niños y a nuestras niñas porque se decoran hermosísimas las calles y todo el mundo se levanta a las 3 de la mañana, por lo menos en mi comunidad nos levantamos a las 3 de la mañana súper alegres, súper motivados, nos vamos a decorar la calle, llegan un montón de vecinos, entonces se arma un ambiente de fiesta lindísimo, llegan los chiquitos y las chiquitas de catequesis vestidos de jardineritas. ¿Y angelitos? Y angelitos. Y ese montón de flores y todo el mundo anda buscando flores por el barrio, entonces se crea un ambiente de fiesta muy interesante, se genera una interacción, en torno a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Y los chiquillos chiquitillos preguntaban, ¿y eso por qué es? Entonces es una gran oportunidad para que nos sentemos con los niños, con los más pequeñitos de la casa y les expliquemos el significado real que tiene esta fiesta, que no es solo ponerse el delantalcito como lo hacía mi mamá cuando yo estaba chiquitita, que seguro a veces no me gustaba mucho porque tengo unas fotos en las que salgo bien amargada. No, en el Corpus Christi del parque, porque esa era la sensación. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener muchísimos más sacerdotes y podemos realizar la fiesta del Corpus Christi en nuestras comunidades. Ya vieron ustedes cómo el aspecto cultural y el aspecto de los pueblos, como también nos decía Nancy, ¿verdad? Claro, las mujeres tienen más sensibilidad para esto, que las flores, que el acerrín, que los colores, que los angelitos, que esto. Pero yendo a la esencia de la fiesta, Nancy y amigos, nos hace referencia a aquel momento en que Jesús, Jueves Santo en la noche, hay que ubicarse ahí, Jueves Santo en la noche, en un segundo piso que se llama hoy el cenáculo, un lugar que está allá en Jerusalén. Jesús se reunió ¿con quiénes? Con sus amigos, con sus discípulos. ¿Con cuáles son? Los 12. Y con ellos experimentó lo que se llama la Pascua. En hebreo, Pachá, que quiere decir el paso de Dios entre nosotros. La Pascua judía, Nancy y amigos, era una cena. La cultura religiosa de Israel celebraba su fe, es decir, la experiencia de Dios que pasa, que los ha liberado, dice el libro del Éxodo, de la esclavitud de Egipto, del faraón, en una cena. La gente se sentaba, los judíos comen un poquito distinto a nosotros, no tienen arroz con mi pinto, ni arroz con pollo, sino que usan otras cosas para comer. Eso evidentemente es una cultura distinta. Se sentaban a la mesa y había hierbas amargas, había pan ácimo, que es el pan como parecido a la hostia, y evidentemente vino y agua. Jesús, usando el contexto de la Pascua judía, introduce la Pascua cristiana. Y entonces el Jueves Santo Jesús va a hacer algo que es maravilloso para nosotros, que es lo que los cristianos católicos hacemos cada Eucaristía. Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Toma el cáliz con vino y agua y dice, esta es mi sangre, que será derramada, como cuando lo hace en la cruz, por una nueva alianza. Por eso, para nosotros, la Eucaristía, la celebración de la misa, y es la presencia de Jesús. Jesús está presente en la Eucaristía. Entonces, demos la importancia a esta fiesta. Descubramos cuánto nos ama Dios y cuánto nos quiere alimentar. Por eso te invito a que veas este video. Jesús realmente está escondido en el pan. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí,
cierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Después de este hermoso canto que nos invita a reflexionar, que nos invita a ver que realmente lo que considerábamos o pensábamos que era un simple pedazo de pan es la vida real dada por Jesucristo en la Eucaristía, es realmente el misterio, el centro de nuestra fe, es aquello por lo que nos levantamos y caminamos, es ese ánimo que muchas veces necesitamos, porque a mí me gusta mucho una frase, no recuerdo quién me la había contado o de dónde la había escuchado, que dice: entre más cerca, más difícil se pone el camino.
Y muchas veces cuando estamos tan cerca de la Eucaristía, cuando tenemos esa oportunidad de comulgar al Señor y le vemos en la consagración, a nosotros una catequista, cuando yo estaba chiquitita, nos decía, que no sé qué tan idóneo o no lo sea, la catequista nos decía que en el momento de la consagración, padre, cuando el sacerdote levanta el pan, que en ese momento se convierte en carne de Jesús, y el cáliz, que en ese momento tenemos que tener la mirada puesta ahí. Hay mucha gente que dice, no, es que ese es el momento tan sagrado que uno es tan indigno, entonces baja la cabeza. Yo soy una que desde ese momento a mí me gusta tener mi mirada puesta ahí, porque al frente de mis ojos, de yo tan mala, tan humana, tan pecadora, ahí al frente de mi mirada Jesús está siendo presente. O sea, qué cosa tan maravillosa, padre. Y tal vez un poco de aprovechar el momento y un poco de catequesis. Cuando estamos ahí arrodillados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué oración podemos hacer en ese momento? Es un momento más bien de pedirle a Dios o de agradecerle. Es un momento tal vez no de sentirnos humillados, porque a pesar de que no lo merecemos, es Jesucristo mismo. O sea, padre, ¿qué es ese momento? Es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros, a pesar, como decía Nancy, a pesar de nuestra sencillez, de nuestro pecado, de nuestra miseria como seres humanos, Dios se hace presente. Porque Jesús dice, yo he venido por los que están enfermos, yo soy el médico. Y entonces la gente dice muchas veces, yo no voy a la iglesia porque yo soy malo, Padre. No, Dios ha venido por ti, ha venido por todos. Y la Eucaristía es el momento, la celebración de la Eucaristía es el momento maravilloso en que nosotros conmemoramos. Es decir, no solo recordamos, sino actualizamos. Esto quiere decir, hermano y hermana, hacemos presente aquel momento. Imagínense que si estuviéramos como cuando se puede hacer en internet un video, nosotros estamos aquí en San Isidro en una Eucaristía y nos movemos en el tiempo y en el espacio y vamos a aquella última cena, hace 2000 años. Cuando Jesús celebró la primera Eucaristía, la última cena con sus discípulos. Cuando el sacerdote consagra, desde hace muchos siglos, los cristianos han tenido la actitud de oración de ponerse de rodillas. ¿Por qué? Porque llega un hombre que ha sido sanado por Jesús y cuando lo ve, dice el texto bíblico de Mateo, se tira a los pies, lo adora. Y entonces el estar de rodillas es un significado de adoración. Estamos adorando a Jesús. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, y dice, fíjese usted bien en esto, el sacerdote dice las mismas palabras y tiene los mismos gestos que nos dice el Evangelio, que nos dice la palabra de Dios. El sacerdote dice las mismas palabras y hace los mismos gestos, que es el hecho, queridos amigos y amigas, de que Jesús se hace presente por esas palabras, por la acción del Espíritu Santo. El sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, eleva el cáliz con la sangre de Cristo. La actitud tiene que ser una actitud de adoración, de poder decir, Señor, tú eres mi Dios, Señor mío y Dios mío, tú estás aquí vivo y presente en la Eucaristía. Realmente Jesús se hace presente. Y esta experiencia es la experiencia de la iglesia por más de 2000 años. Algunos me dicen, Padre, pero ¿dónde dice en la Biblia que los cristianos celebraban la Eucaristía? Bueno, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles habla de la Eucaristía como la fracción del pan. Los cristianos se reunían, iban al templo para orar, estaban unidos en la caridad, en el amor y celebraban la fracción del pan. Si usted va a estudiar los textos del Evangelio de Juan, también los otros evangelistas, se va a dar cuenta que dice que el primer día de la semana, el domingo, los cristianos, los apóstoles se reunían para celebrar la fracción del pan. Así como los discípulos de Maús, que cuando estaba Jesús fraccionando el pan, ahí descubrieron la presencia del Señor. Jesús, como nos dice el Evangelio de Juan al capítulo 6, yo soy el pan de la vida, el pan que ha bajado del cielo. Por eso, amigo y amiga, maravillosa la presencia de Jesús. Cuando celebramos el Corpus Christi, Jesús sale a caminar por nuestras ciudades. Por eso, Nancy, qué hermoso es, tal vez que hagamos un recuerdo de esta experiencia maravillosa. En la catedral y en todos los demás lugares, la gente sale a la calle y muy bello, porque Jesús va adelante, porque Jesús es el pastor. Él se entrega, Él va caminando delante de todo el pueblo que va detrás viéndole y adorándole. Y qué experiencia más cercana, qué experiencia más de vida, más grata. El siendo tan pequeños, Jesús aún así sale a nuestro encuentro y es un momento muy lindo porque lo representa perfectamente
literalmente, o sea, representa a Jesús saliendo de su casa, que es el templo, saliendo de su casa a buscarnos, a acercarse a nosotros. Así es, ese es Jesús que es el pan de la vida. Por eso vamos a unirnos en este canto, recordando que Jesús es el pan que nos da la vida, nuestro único alimento. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que coma de este pan vivirá por siempre. Permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Y como es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. En esta ocasión de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 59, y después escuchamos la reflexión a cargo del Padre Froilán. Lectura del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La comunidad del evangelista Juan había tenido la oportunidad de empezar a profundizar la experiencia eucarística, la experiencia de la celebración de la Cena del Señor. Cuando el evangelista Juan, al capítulo 6, del versículo 50 en adelante, todo el capítulo 6 se llama el discurso del pan de la vida. Es Jesús que quiere manifestarse a los demás como alimento. La experiencia del alimento es fundamental, aunque si usted y yo estamos acostumbrados todos los días a estar comiendo, y seguro algunos más que otros, fíjese, amigo y amiga,
que el alimento es fundamental para la vida. Uno, sin alimento, después de unos cuantos días, puede incluso fallecer. El alimento es algo que es fundamental para... Jesús lo sabe. Y Jesús quiere responder a la necesidad de alimento, no solo físico, sino espiritual. Su palabra es alimento, pero esa palabra se concretiza, se hace vida en el cuerpo y la sangre de Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice una cosa hermosa: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y esto hace referencia, sobre todo, al texto del libro del Éxodo, que nos recuerda cómo Dios había enviado el maná del cielo para que los israelitas en el desierto comieran del maná. Jesús dice: no como ese pan, porque quien comió de ese pan muere. El que come de este pan vivirá para siempre. Y es que, amigo y amiga, cuando uno se acerca a la Eucaristía, cuando se acerca a la misa, a celebrar la Eucaristía, cuando usted tiene la oportunidad maravillosa de acercarse a comer el cuerpo, a beber la sangre de Jesús, Jesús te da vida. Es la promesa del Señor. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Lo repito, para que usted se lo aprenda y usted recuerde cada vez que se acerca a la misa, a la Eucaristía, a escuchar esta palabra que da vida, a comer este cuerpo y a beber esta sangre que da vida, que el Señor te está dando vida. Uno comulga a Cristo, es decir, se alimenta de Jesús y ese Señor te da vida por dentro, te da fuerza. Es un alimento espiritual para nosotros. Los judíos que escuchaban a Jesús preguntaban, se ponían a contrarrestar a Jesús: ¿cómo éste nos va a dar a comer su carne? Que somos caníbales nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En realidad, como usted sabe, es un sacramento. Sacramento quiere decir que es una realidad visible de una realidad invisible. Aquel pan representa, es Jesús, es su cuerpo. Aquel vino es el signo de su sangre. No es una cosa que nosotros pensamos, es una realidad de la palabra de Dios. Jesús toma aquel pan: este es mi cuerpo. Toma, si hacemos un estudio detallado, se llama una exégesis, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del lenguaje, encontramos que Jesús dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces el Señor se nos da, se nos dona. Así como lo hará en la cruz, Jesús se sigue donando y se sigue partiendo y se sigue alimentando en la Eucaristía. Cuando la hostia ha sido consagrada, Jesús está ahí presente. Qué maravilloso que es esto. Es un milagro enorme. Muchas veces nosotros no lo sabemos, muchas veces no lo disfrutamos. Es una fiesta la Eucaristía y muchas veces vamos tristes. A veces yo veo tantas personas cuando estoy celebrando la Eucaristía que no son capaces de vivir la Eucaristía con tanta alegría. Es que yo me recuerdo cuando yo era joven, y le cuento mi experiencia, y fui una vez a misa, y estaba yo, porque estaba muy llena la iglesia, en la puerta, y me preguntaba: ¿será que realmente Jesús se hace presente aquí? ¿Será que aquel pedacito de pan tan sencillo, sin ninguna gran maravillosa cosa, parece, se hace ahí Jesús presente? Jesús baja del cielo, como dice el Evangelio de Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo, y se hace presente en el altar. Maravilloso el Señor, y lo hace para que tú puedas alimentarte. Tus tristezas, tus dificultades, tus cansancios en la Eucaristía reciben consuelo. Por eso Jesús dice: mi carne es la carne que está crucificada, entregada en la cruz, que también es la Eucaristía, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Por eso la invitación a que estos días de Corpus Christi usted se acerque a adorar a Jesús. Jesús te está esperando en alguna capilla, ahí cerca de tu casa, ahí cerca de tu pueblo, hay una capilla, y seguro está una capilla del Santísimo, un lugar, un tabernáculo donde Jesús está presente. Acércate, búscalo. Jesús dice: quien me busca me va a encontrar. Acércate a Él y vas a encontrar una fuente maravillosa. Si tienes el deseo, yo te invito a que no faltes en estos días a la Santa Eucaristía, a la misa, pero tienes que ir con una actitud diferente, con una actitud de apertura. Ir a escuchar la palabra de Dios es el primer alimento. La palabra de Dios nos da vida. En la misa siempre escuchamos una lectura del Antiguo Testamento, proclamamos un salmo, una lectura del Antiguo Testamento, la segunda lectura, y un evangelio que nos va acompañando en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Después nos unimos en oración porque somos una familia en la iglesia y Jesús se hace presente en la Eucaristía para darnos vida. Por eso, la invitación, mi amigo y mi amiga, a que participes tú también de esta fiesta del Corpus Christi, acercándote a comer el pan que ha bajado del cielo
que nos da la vida eterna. En una pequeña población de Italia que se llama Lanciano, tal vez muchos la han oído mencionar, porque hay una historia en uno de esos pequeños templos que está en Lanciano. Se dio un milagro maravilloso hace siglos atrás. Un sacerdote un poco incrédulo de estar viviendo el milagro de la consagración, el milagro de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tuvo dudas. Y pues el Señor le tenía una gran sorpresa. Les invito a que veamos este video. Muchas gracias por acompañarnos en Ver y Creer, es un gusto saludarle como siempre. Hoy le platicaremos sobre el milagro eucarístico de Lanciano, la ciudad de Lanciano en Italia. Es un milagro eucarístico que tiene muchos siglos, es el primero del que se tiene noticias en el mundo. Actualmente, allí en la iglesia franciscana de Lanciano, allí se conserva hasta nuestros días este milagro eucarístico. Conózcalo. El más famoso e impresionante milagro eucarístico es el que ocurrió en el año 700 en la pequeña ciudad medieval de Lanciano, junto al mar Adriático, en Italia, cuando un sacerdote monje de la orden de San Basilio, al celebrar la Santa Misa, luego de consagrar las ofrendas del pan y el vino con las sagradas especies en sus manos, quedó estupefacto cuando ante su propia mirada la hostia se convirtió en carne y el vino se hizo sangre. Él irrumpió en un llanto de alegría mientras agradecía al Señor por lo que consideró la respuesta del cielo a sus frecuentes dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El milagro se encuentra en la iglesia de San Francisco, en Lanciano, expuesto en el retablo del altar mayor dentro de un relicario de plata que a manera de custodia exhibe la hostia convertida en carne y dentro de una ampolla de cristal 5 glóbulos de sangre ni seca ni líquida. Originalmente la iglesia perteneció a los monjes ortodoxos griegos de la orden de San Basilio y estuvo consagrada a Domiciano y a Longinos, el centurión que traspasó el costado de Jesús. El obispo de Chieti entregó la iglesia a los franciscanos en 1252. Ellos edificaron la iglesia actual en 1258 y luego la transformaron del estilo románico al gótico barroco en 1700. Este milagro eucarístico sorprende porque la carne y la sangre se han preservado expuestos a la acción de agentes físicos, atmosféricos, ambientales y bacteriológicos por más de 13 siglos, y porque los glóbulos de sangre pesan lo mismo cada uno que 2 o 3 o 4 o los 5 juntos. A partir de exámenes científicos de los años de 1574, 1970, 1981 y 1991, se ha podido determinar que la sangre y la carne son humanas. La carne está constituida por tejido cardíaco en secciones de miocardio, endocardio, nervio vago y ventrículo izquierdo, es decir, que es un corazón completo en su estructura esencial. El grupo sanguíneo es AB, al igual que la sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo, y la sangre contiene proteínas con la proporción correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca y viva. La sangre dividida en 5 glóbulos pesa 15.18 gramos y es de color rojo oscuro. La carne, de forma redonda, mide 60 centímetros de circunferencia, es de color beige y el tejido está compuesto por fibrocélulas longitudinales estriadas en bifurcaciones. Como consecuencia de los exámenes científicos, se ha perdido materia en la parte central. Desde hace más de 13 siglos, a la ciudad de Lanciano acuden peregrinos procedentes de todo el mundo para visitar la iglesia de San Francisco y contemplar, venerar y adorar este milagro eucarístico que sigue sorprendiendo a la fe y a la ciencia. Una experiencia maravillosa, de verdad, la que hemos visto en este video de la comunidad cristiana de Lanciano, allá en Italia, así como en otros muchos lugares en el mundo donde Jesús está presente. No crea que es algo totalmente solo extraordinario, es algo maravilloso. Y eso que está pasando allá, también está pasando en tu comunidad y en tu capilla. Jesús se hace realmente presente en Eucaristía. El pan se convierte en carne
y el vino se convierte en sangre. Y esto lo hace Dios porque te ama, porque quiere cumplir esa promesa de la Biblia, de estar presente contigo todos los días. Por eso, qué hermoso cuando participamos de la Eucaristía de manera activa, consciente, participativa. Cuando usted y yo vamos a la Eucaristía, a la misa, de verdad encontrarnos con Jesús. Tenemos una cita con Jesús en la Eucaristía. Ojalá que no faltemos nunca. Y es que Él nos invita constantemente, todos los días, a cada momento que le acompañemos un ratito. Si Dios nos regala 24 horas, ¿qué nos cuesta a nosotros darle una hora? Y empezarle a tomar sabor, a darle ese sentido real que tiene la Eucaristía. Porque muchas veces, y uno a los chiquillos en catequesis les motiva a que vayan a la Eucaristía a poner atención, como decía el Padre, porque tal vez al principio no entendamos mucho. En la primera Eucaristía, si vamos a la segunda Eucaristía y vamos con un corazón dispuesto, con un oído atento, vamos a ir entendiendo el mensaje que tiene Jesús para nosotros. Los católicos entonces, los cristianos católicos nos reunimos en la Eucaristía para celebrar nuestra fe. Pero lo maravilloso es que Jesús sigue estando presente. De repente alguno de ustedes dice, ya, para que usted vaya teniendo este pensamiento y lo guarde en su corazón, tantos problemas en el mundo, tantas situaciones difíciles, Jesús no se ha alejado de nosotros. Jesús está con nosotros. Ven y hagamos esa experiencia en Eucaristía. Te invitamos siempre a participar. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado este ratito. Nos vemos en la próxima.